Hola, bueno chicos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos aquí con Luis Espinosa, profesor universitario que sabe mucho de economía y de muchas otras cosas también, y sobre liberalismo. Y esta noche contamos con Luis para que nos enseñe un poco y nos entrene un poco en la formación política en general y en particular en este caso sobre liberalismo 101. ¿Cuáles son las bases del liberalismo? ¿Qué se necesita saber? ¿Qué principios son importantes y necesarios para poder defender nuestra ideología? Luis nos contará en una charla sumamente amena que el día de hoy me ha recibido en su casa con pistito manchego y una copita de vino. Así que salud, Luis, y Salud. Gracias por estar aquí y gracias por tu apoyo. Salud. Ahí empezamos. Los dejo, chicos, con Luis. Buenas noches. Gracias, Ana Belén. Bienvenida. Con mucho placer. Hola. Esperar que estoy aquí. Ya sabéis, todos los que estáis en esto también sois tuiteros. Luego también sabéis cómo es esto de estar en un lado y estar en el otro. Bienvenidos. Y muchísimas gracias por estar aquí, por estar atendiéndonos en esta noche de miércoles, que desde la tranquilidad de vuestros hogares estáis hablando y habéis decidido querer hablar de lo que es el liberalismo. Bueno, a ver, queridos usuarios, primero permitidme hacer una presentación, quizá no tanto de mí como de lo que vamos a hablar, y para jóvenes creo hemos preparado 4 pequeñas conferencias sobre el liberalismo, ¿no? La primera de ellas comenzamos hoy, que va a ser la filosofía liberal o los fundamentos básicos del liberalismo. Luego vamos a hablar del liberalismo social, todos esos temas que vienen a ser o suelen ser controversiales en cuanto a qué es el liberalismo. Luego vamos a dedicar una clase a los antiliberales, es decir, entender todas esas personas que no están muy de acuerdo con el liberalismo y entender qué piensan y por qué lo piensan y por qué piensan de aquella manera. Y por último hablaremos de qué son los antecedentes del liberalismo, la situación del liberalismo actual con sus distintas familias, y vamos a terminar hablando de los que son el futuro del liberalismo, ¿no? Hacia dónde creo yo que se puede encaminar. Eso evidentemente no es datos, es simplemente una opinión. Bueno, sé que mi querido colega y amigo, yo soy profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, sé que mi querido colega y amigo Juan Fernando Carpio va a hablar de capitalismo en estos mismos cursos de formación. Por lo tanto, yo me voy a obviar toda esa parte de capitalismo y tan solo voy a hablar de esa parte de liberalismo. Es decir, la parte económica del liberalismo me la voy a saltar para centrarme en la parte social, filosófica y política de qué es el liberalismo. Y es curioso porque hay una anécdota bastante conocida con respecto a el filósofo Popper, que escribió ese libro tan importante para nosotros, que es La sociedad abierta y sus enemigos, en que en un momento se le preguntó, querido filósofo, ¿cómo así que el liberalismo, la ideología de la libertad y el liberalismo trae consigo la prosperidad, ¿no? Trae consigo, es decir, ¿por qué cuando defendemos las ideas de la libertad también casualmente estamos defendiendo las ideas de la prosperidad? Y entonces Popper dijo con esa fina ironía inglesa, que solo teniendo en cuenta que Popper usaba fina ironía inglesa, dijo, es una happy coincidence, es una feliz coincidencia. Bueno, obviamente esto no es así. Es decir, obviamente que se traiga la libertad, es fruto, es consecuencia de que se traiga la prosperidad, perdón, es fruto, es consecuencia de que haya libertad. Es decir, los principios morales son únicos, están unidos, entonces que vengamos con los unos principios morales es lo otro que lo lleva a los otros principios, a los principios de prosperidad. Por tanto, lo que quiero decir es, claro que es importante defender el liberalismo o la libertad, puesto que nos hace ricos y prósperos. Pero esa no es la defensa de la libertad fundamental. Nosotros defendemos la libertad, puesto que es moral. Esa es la parte importante en la que estamos defendiendo la libertad. A lo largo de la conferencia de hoy, luego vamos a ver si tenemos tiempo para que se incorporen algunos otros miembros, a lo largo de la conferencia de hoy voy a hablar el triple concepto básico del individuo, es decir, cuáles son los 3 principios básicos del liberalismo y filosóficamente qué concepción del hombre tiene el liberalismo, y a partir de aquí voy a ir desarrollando otros aspectos fundamentales de la ideología liberal. A ver, me pongo enfático en este punto. El liberalismo se basa en el respeto
absoluto al individuo. Los seres humanos somos el centro, las personas, personae, me gusta el término máscara en griego, las personas somos el centro de la ideología liberal. Los hombres, cada ser humano, somos un fin en nosotros mismos. Cada ser humano somos únicos, maravillosos, fines en nosotros mismos. Esta idea de cada ser humano, cada proyecto vital que nosotros tenemos es un fin en nosotros mismos. Se basta y se sobra en sí mismo. Es el principio básico sobre el que basamos nuestra ideología liberal. Es decir, cada persona es absoluto, es un absoluto en sí mismo. Y esto tiene consecuencias muy importantes. Por tanto, puesto que cada uno de nosotros somos un fin en nosotros mismos, no podemos ser sacrificados, no podemos ser empleados, no podemos ser usados para ningún otro fin, porque no hay fin superior al ser humano en sí mismo. Por tanto, nunca podrás emplear nada que sea superior a un ser humano. Cuando se dice, hagamos un sacrificio por la patria, es erróneo. Estás pidiendo que los seres humanos, que cada persona se sacrifique por algo. No hay nada superior a lo que merezca sacrificarse cada uno de nosotros. Esto se conjuga mucho, este principio kantiano, a pesar de que Ayn Rand no era especialmente kantiana, debemos de decirlo, pero este principio kantiano se conjuga mucho con la filosofía de esa filósofa liberal tan conocida, Ayn Rand, que habla de la virtud del egoísmo. Cuando Ayn Rand habla de la virtud del egoísmo, de lo que está hablando es de que cada uno de nosotros somos un fin en nosotros mismos, estamos nosotros mismos somos un fin en nosotros mismos, no somos el principal objeto de nuestras vidas, somos lo más importante de nuestras propias vidas, por tanto no hay nada superior a esto. Por tanto, por ejemplo, igual que he hablado de la patria, uno de los grandes objetos, uno de los grandes altares en los que se han sacrificado millones de vidas de seres humanos, y hemos de decir de manera nefasta, y lo digo sin ningún pudor, porque efectivamente sacrificar las vidas de las personas en el altar de la patria es nefasto. Igual que hemos dicho esto, hemos de decir la Iglesia ha sido normalmente unos grandes altares donde se han sacrificado muchos, lo cual es exactamente erróneo. La Iglesia no es correcto sacrificar ni tu vida ni la de los demás por un fin religioso. Muy al contrario, la Iglesia sirve para tus fines, sirve como medio para tus fines de lograr la libertad, de lograr la espiritualidad. Es decir, empleas, no te sacrificas por ella, sino que la empleas. Y hablando de este tema, y hablando de un tema controversial, la idea de que los seres humanos somos únicos y somos importantes cada uno de nosotros, hemos de reconocer que ha sido uno de los aportes más importantes de la Iglesia Católica a la espiritualidad. Es decir, cuando nació el catolicismo, era una religión que marcaba una diferencia muy importante con las demás, y es que cada uno de nosotros era hijo de Dios, es hijo de Dios de manera directa, de tal manera que cada uno de nosotros es único, y cada uno de nosotros tenemos una unicidad, una singularidad, una especificidad muy importante que hay que reconocer. Además, la Iglesia, a más, otorgó a cada uno de nosotros, nos otorgó la libertad, el libre albedrío. En la religión católica tenemos libre albedrío para perseguir nuestros fines. Luego, ¿cuál es el principio básico del liberalismo? Las personas. Cada uno de nosotros, como ente único, fin en nosotros mismos, único, importante, fin en nosotros mismos. Y lo importante es que cada uno de nosotros, siendo único, tenemos el segundo principio básico del liberalismo, es que tenemos el derecho esencial de perseguir la felicidad. Tenemos derecho a ser felices. Tenemos el libre albedrío para perseguir la libertad. Tendremos el libre albedrío para querer ser felices. Tenemos la voluntad de ser felices, de perseguir nuestros propios fines en la vida. Puesto que nuestra vida es absoluta en sí mismo,
tenemos la libertad de perseguir nuestros propios fines en la vida para alcanzar aquello que queramos alcanzar. Y aquí quiero hacer una excepción fundamental, un paréntesis fundamental. A ver, nosotros tenemos la libertad de perseguir nuestros fines y el liberalismo nos garantiza la persecución de lo que queremos lograr, pero no nos garantiza que logremos la felicidad. Fíjense que la distinción parece pequeña, pero es radical. La que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un gran texto liberal, dice que todos los hombres tienen los mismos derechos, ya lo hemos hablado, ningún ser humano puede tener más derechos que otro, puesto que todos son fines en sí mismos. Y en segundo lugar dice que todos los seres humanos tienen derecho a pursuit of happiness, perseguir la felicidad. No dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos algo que parece mucho más lógico. ¿Por qué no dice que todos los seres humanos tienen derecho a ser felices? No, tienen derecho a perseguir la felicidad. El liberalismo no es una ideología que promete resultados. El liberalismo no te promete que serás feliz, porque eso nadie te lo puede prometer. Ni siquiera la persona amada te puede prometer o garantizar la felicidad. El liberalismo lo que te promete es que tendrás libertad para perseguir tu felicidad. Si la alcances o no, dependerá de qué es para ti la felicidad o dependerá de qué tanta suerte tengas o qué tan bien te esfuerces en conseguir la libertad. Fíjense que la diferencia, como estamos hablando, es radical. Más radical aún cuando estamos en un país donde Ecuador, donde la ideología gubernamental se articula en torno a el buen vivir. Claro, ¿qué es el buen vivir? Es que el socialismo promete resultados, promete que alcanzaremos el buen vivir, pero ¿qué es el buen vivir? Sin embargo, el liberalismo no promete resultados. El liberalismo promete libertad para esforzarse para alcanzar por cada uno de nosotros lo que queremos lograr, la persecución de la felicidad. Y ahora entramos en el tercer debate. El socialismo te promete el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Bueno, el liberalismo no dice que haya una única manera de vivir bien. El liberalismo no dice que haya una única manera de alcanzar la felicidad. Lo que los liberales reconocemos es que hay muchas maneras de alcanzar la felicidad. Cada uno de nosotros, que somos único, distinto a todos los demás, único y singular, tendremos nuestro propio camino de alcanzar la felicidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de entender o de entender qué es ser feliz. No hay una única manera de ser feliz. Todos, cada uno de los que estamos escuchando Statut Camp, nos parece que escuchar una conferencia sobre el liberalismo un miércoles por la noche es una manera de alcanzar una cierta felicidad. Y habrá otra gente que le parecerá que es una manera de perder el tiempo. No pasa nada. Cada uno tiene nuestra distinta manera de desarrollar nuestro proyecto vital. Y eso lo celebra el liberalismo. Es una diferencia radical entre el socialismo y el liberalismo. Porque el discurso que oímos comúnmente es que se tolera la diversidad. El liberalismo no tolera la diversidad, celebra la diversidad, se alegra de que haya diversidad, se alegra de que haya mucha gente en la sociedad, cada uno de ellos persiguiendo la felicidad a su propia manera. No hay ni mejor ni peor. En ese aspecto, sí que es cierto que el liberalismo es en cierto modo relativista. No hay una mejor manera de ser feliz. No hay una mejor manera de perseguir tu vida. Cada uno de nosotros tiene la libertad de perseguir sus propios fines, sean estos los que sean. Y si usted quiere ser sacerdote, maravilloso. Que quiere ser hippie montañita, maravilloso. Que quiere ser agricultor de aguacates en Manabí, maravilloso. Que quiere ser profesor, maravilloso. Tú tienes derecho a perseguir la felicidad, sea esto lo que quiera decir para ti, a perseguir los propios fines que quieras alcanzar en la vida, sean esto lo que sea en la vida. Luego, el liberalismo promueve una sociedad diversa, una sociedad plural, en la que haya muchos tipos de personas conviviendo dentro de la misma sociedad. Porque es obvio que en una sociedad en la que hay muchas personas, cada uno de nosotros tendremos nuestro propio camino, nuestra propia manera de llegar a ser feliz.
Entonces, fíjense que esto es exactamente lo contrario de lo que es el comunismo. El comunismo o el socialismo promete una cierta manera de ser feliz, de tal manera que una construcción o unas viviendas de planificación socialista son todas iguales entre sí, puesto que esa es la manera que tiene la planificación socialista de entender cómo deberíamos ser felices. Sin embargo, el liberalismo promete que cada uno tenga una casa distinta, que es la que quiera decir, distintas maneras de llevar la ropa, distintas maneras de ser, distintas maneras de interactuar en el mundo. Y es sobre estos tres principios sobre los que yo creo que se basa la ideología liberal. Cada uno de nosotros somos un fin en nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos derecho a perseguir nuestra felicidad. Y cada uno de nosotros tenemos una concepción diferente de lo que es ser feliz, de lo cuáles son nuestros fines en la vida. Por eso tenemos derecho a la libertad. Por eso promovemos una sociedad en la que haya el menor número de interferencias en el camino que cada uno de nosotros decidamos trazar para perseguir nuestra felicidad. Sea esta la que sea el camino que sea, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino para perseguir la felicidad. Fíjense qué bonito y qué distinto a las otras filosofías o a lo que comúnmente se entiende por el razonamiento básico de la libertad. La libertad está ahí porque somos únicos, porque somos distintos, porque somos especiales y porque cada uno de nosotros tenemos derecho a perseguir nuestros sueños, nuestros fines, nuestra felicidad, sea esta la que sea. Una vez establecido el principio básico sobre el que hemos de establecer el liberalismo, sobre el que yo creo que es la base más sólida para construir, porque es la mejor argumentación que tenemos para construir cuál es nuestra libertad, creo que es bueno que empecemos a ver otros aspectos. A los liberales se nos acusa en una gran confusión de ser individualistas, que solo nos fijamos en el individuo. Bueno, es cierto que la base de la ideología liberal son las personas, cada uno de nosotros, no los colectivos, no un grupo, sino cada uno de nosotros. Ahora bien, no entendemos, como dice el poeta, un hombre solo o una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. No entendemos que haya una radical, no entendemos que haya una unicidad, que el individuo solo sea lo único que cuenta. El individuo en tanto está unido a una sociedad, a una serie de grupos familiares. La diferencia radical es que el liberal no cree que debas estar unido a un colectivo o a otro colectivo por obligación. Cree que debes ser libre, cree que tienes que tener la libertad, la capacidad de unirte al colectivo que tú desees unirte. De hecho, curiosamente, las sociedades liberales son aquellas que tienen una sociedad civil más fuerte. Sociedad civil como lo entendió Tocqueville cuando estudió la democracia en América. ¿Qué quiero decir por sociedad civil? Todas esas agrupaciones de individuos libres y voluntarias que se unen para lo que sea. La sociedad civil no es amplia, es amplísima. La sociedad civil va desde la iglesia evangélica de la esquina de mi barrio, que son las personas evangélicas que deciden unirse para orar a Dios, la mezquita y la sinagoga, la iglesia católica, pero la sociedad civil también es la tertulia taurina de esas personas que deciden unirse para hablar de su pasión, como son los toros, y la sociedad civil también es todas esas uniones que podemos hacer, como puede ser aquellos que deciden unirse para crear un partido político o aquellos que deciden unirse para hacer cualquier otro de unión libre y voluntaria. Luego, claro que el liberalismo reconoce, celebra la unión de los individuos, pero la unión libre, no obligatoria. Fíjense que la diferencia es radical, porque en política tú perteneces a un país y te involucran dentro de un colectivo, quieras o no quieras. Los socialistas te llaman proletario, capitalista, explotador, burgués, quieras o no quieras. Lo que tú eres para un socialista está determinado en función de dónde estás situado. No eres libre de elegir la categoría a la que decides involucrarte.
El liberal dice, tú eres lo que quieras ser. Si quieres ser miembro de la Iglesia Evangélica, sé miembro de la Iglesia Evangélica. Si quieres ser miembro del club privado, sé miembro del club privado. Si quieres ser miembro del club de natación, sé miembro del club de natación. Y si quieres ser miembro de la Asociación de Defensa de los Animales, sé miembro de la defensa de los animales. Porque hay una diferencia radical. Y es que en la sociedad del siglo XXI, esta distinción tiene todavía más importancia de la que tenía hasta ahora. Porque en la sociedad del siglo XXI, todos nosotros tenemos múltiples identidades. Tú no eres solo mujer, tú no eres solo empresario, tú no eres solo homosexual o tú no eres solo ecuatoriano. Tú eres todo lo que tú quieras ser. Eres muchas cosas, las eres todas juntas, las eres al mismo tiempo y las eres en función de cada momento de tu vida. Y eso es una de las partes más importantes. Cada uno de nosotros somos lo que deseamos ser en función de a qué deseamos unirnos. Luego, claro que el liberalismo se basa en la persona, en el individuo, en cada uno de nosotros. El liberalismo es responsable. Pero eso no quiere decir que el liberal entienda al ser humano aislado de su condición o de su sociedad. Con respecto a esto, quiero incidir mucho en la importancia que tiene la familia. La familia es la unión más importante, el núcleo social más importante. Lo que distingue al liberal del conservador es que el liberal reconoce que todas las familias son importantes. No solo algunas familias son importantes. Claro que la familia es importante. La familia de padre, madre, hijos, la familia de personas divorciadas, la familia de personas que se han vuelto a casar y la familia homoparental o la familia homosexual. Todas las familias son importantes. Todos apreciamos la familia. Todas. Y aquí hay otra tercera división, porque al liberal se nos acusa de individualistas. Claro, es que solo os preocupáis de vosotros mismos. Y ya hemos dicho que no, que el liberal basa la sociedad en el individuo, pero hay una amplitud, que quiere entender a los demás. Sin embargo, el socialismo parece que no, yo me preocupo por la humanidad. Todos los seres humanos me preocupan por igual. Y yo declaro, y lo digo con rotundidad, y creo que con sinceridad, a mí todos los seres humanos no me preocupan por igual. No, a mí me preocupa más, el ser humano que más me preocupa en el mundo soy yo. El segundo ser humano que más me preocupa en el mundo es mi familia. Después de mi familia vienen mis amigos. Después de mis amigos vienen mis queridos alumnos. Por cierto, a los que mando un saludo y por los que tengo una gran preocupación. Es decir, a mí, el señor Chan, que vive en una aldea de China y al que no conozco nada de él, no me preocupa igual que me preocupa mi madre. Os lo puedo asegurar. Ahora, alguien con honestidad me puede responder que a él no, que a él una persona de la que lo desconoce absolutamente todo le preocupa exactamente igual que le preocupa a su madre, porque entonces o uno de los dos es hipócrita o tenemos una concepción de preocupación y de sentimiento muy distinta. Y esto es importante. Es curioso porque aquellos que dicen que frente al individualismo del liberal deberíamos abocar por una gran sociedad en la que todos estemos iguales, a esos suelen citar esa frase de nada de lo humano me es ajeno. Lo que es divertido es que no han leído la obra. Porque quien dice nada de lo humano me es ajeno lo dice de manera cínica. Claro que nadie puede decir de manera honesta que todos los seres humanos le preocupan por igual. Claro que no. Al liberal nos preocupa más, reconocemos una realidad y es que a los seres humanos nos afectan más unos que otros. Luego, creo que después de esto, creo que ha quedado zanjada, espero haber podido responder a esa preocupación de que el liberalismo es individualista. Y de hecho el liberalismo no puede ser individualista, porque lo más destaca el liberal es la cooperación, el acuerdo voluntario. Hemos dicho que uno es liberal para perseguir sus fines en la vida, pero nadie puede perseguir sus fines en la vida él solo. Ustedes, uno de sus fines en la vida, puedo asumir que es formarse en política o en teoría liberal. Y no lo pueden hacer ustedes solos. Requieren de mi participación, de mi colaboración, que estoy ayudándoles. Uno de mis fines de la vida es ser profesor, es enseñar y es transmitir las ideas. Y no lo puedo hacer solo. Requiero de su participación por hacerlo. Además, todos nosotros requerimos de la participación de otros grandes autores que han pensado esto. Pero además es que ustedes y nosotros, para poder tener en directo esta TweetCam, requerimos de que alguien haya inventado TweetCam. Y requerimos de que alguien haya inventado Twitter, y requerimos de que existan los ordenadores, y requerimos de que exista una conexión a Internet, requerimos de que exista la electricidad. Es decir,
requerimos de la participación de miles de personas, digo miles, si empiezan a pensar desde aquel que ha fabricado su teléfono celular, todos los que trabajan para que podamos tener electricidad, internet, miles de personas han participado para que nosotros podamos tener esta TweetCam esta noche. Y eso es uno de los principios básicos del liberalismo, la cooperación. Todos cooperamos con todos, porque nadie ha obligado a nadie a hacer nada para que nosotros esta noche podamos tener esta TweetCam. Hemos requerido de la participación libre y voluntaria de miles de personas. ¿De quiénes? De aquel que trabaja para la compañía eléctrica y nos ha proporcionado electricidad. Aquel que trabaja para la compañía de internet y nos ha proporcionado el internet. Aquel que trabaja para fabricar los ordenadores, las tablets o los celulares desde los que me estén oyendo y han requerido y han fabricado los ordenadores, los celulares y los tablets. Es decir, todos ellos han participado de manera voluntaria a cambio de un salario. Esa es la parte más importante del liberal. La sociedad coopera, cooperamos los unos con los otros, nos coordinamos los unos con los otros para alcanzar cada uno de nosotros nuestros fines. El liberal lo que destaca es la cooperación de la sociedad, la participación libre y voluntaria entre los distintos miembros de la sociedad para cooperar. Por eso, frente a aquellos que nos dicen que el liberalismo es de unos que se comen al otro, el pez grande que se come al chico y todas esas cosas que hemos oído. El liberalismo es exactamente lo contrario. Es la cooperación. El mercado es el conjunto de personas que compiten para cooperar. Yo requiero de la participación de todos los demás. Luego, lo que aprecia, lo que valora el liberal es una sociedad fuerte en la que muchas personas cooperen con otras muchas personas para que todos podamos alcanzar nuestros fines. O, en palabras de Adam Smith, la mano invisible que coordina los planes individuales de cada uno de nosotros para llegar a alcanzar nuestros fines. Claro, ahí se entiende mejor por qué el liberal es internacionalista y es partidario de la globalización. Puesto que el ordenador desde el que ustedes me están oyendo probablemente no ha sido fabricado en este país. La tableta, el celular, no ha sido fabricado en este país. Internet no se inventó en un solo país. Con una sociedad globalizada, tenemos la fortuna de que somos muchos más los que podemos participar para cooperar para llegar a alcanzar nuestros fines. Y yo aspiro a que sean muchas personas de muchos países que puedan alcanzar su fin de formarse en liberalismo oyendo esta TweetCam desde miles de lugares del mundo. Es decir, cuanto más grande es la globalización, cuanto más grande es la sociedad en la que estamos abiertos, cuanto más abierta es la sociedad en la que vivimos, en la que más gente entra y sale de nuestra sociedad, más personas podemos cooperar para alcanzar nuestros fines. El siguiente punto sobre el que quiero incidir, que caracteriza al liberalismo, es que el liberal es optimista. Es optimista y liberal y humanista. El liberalismo es optimista. ¿Qué quiere decir que es optimista? El liberalismo cree en el hombre, confía en el hombre, tiene fe en el hombre y en la mujer, hemos de decirlo para que quede claro. El liberal cree en el ser humano. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el liberal cree en el ser humano? A mí el liberalismo me nace de una fascinación por los seres humanos, por lo que hemos sido capaces de alcanzar y por lo que podemos llegar a alcanzar. Es maravillosa la creatividad del ser humano. Y el liberal cree tanto en el ser humano, confía tanto en el ser humano, que solicita, remarca, aspira a que los seres humanos seamos cada vez más libres, puesto que creemos que cuando otorgamos libertad a los seres humanos, actuamos bien y creamos grandes cosas. Y alguien me dirá, no, pero existe la maldad. Claro que existe la maldad. Claro que existen los problemas. Claro que existen los indeseables, los delincuentes. Pero la pregunta es, ¿los delincuentes, los miserables, son una mayoría de la sociedad o son una minoría de la sociedad? La sociedad es mayoritaria para crear, la mayor parte de los seres humanos trabaja para crear grandes cosas o trabaja para destruir lo que otros crean. Esa es la gran pregunta. ¿Usted está entre los que crean o entre los que destruyen? Y la respuesta de liberal es, si creamos una sociedad en que la mayor parte de seres humanos tenga libertad, la mayor parte intentará crear. Y si la mayor parte intenta crear, habrá menos delincuencia, habrá menos guerras y mayor prosperidad. Porque el liberal es optimista y humanista. Cree en el hombre y en la mujer, se admira por el ser humano,
y quiere alcanzar lo mejor para los seres humanos. ¿Y sabéis qué? Creo que los datos me dan la razón. A día de hoy somos en torno a 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas que en su inmensa mayor parte se levanta cada mañana para alcanzar sus fines. Y cuando otorgas libertad a los seres humanos, lo que suelen hacer es trabajar para crear, trabajar para sacar adelante sus países, trabajar para hacerlo mejor. ¿Qué países tienen los mayores índices de delincuencia? En América Latina y en el mundo, curiosamente Venezuela. ¿Por qué un país socialista es el país más delincuente? Porque no se ha otorgado libertad a los seres humanos, a todos los venezolanos, para que puedan alcanzar sus fines en la vida. Y cuando no tienen libertad para alcanzar sus fines en la vida, suelen optar por la delincuencia. Fijaros que a pesar de que los liberales, y con razón, están muy preocupados por el crecimiento del tamaño del Estado, a pesar de que los liberales, y con razón, suelen ser muy críticos con la sociedad en la que vivimos, los liberales podemos mirar al pasado, podemos entender lo que ha ocurrido y darnos cuenta y celebrar la maravilla en la que estamos vivos. Celebrar que tenemos en el año 2015 muchísima más libertad en la humanidad de la que hubo nunca hasta ahora. Y no solo eso, sino que además de tener muchísima mayor libertad, tendremos muchísima mayor prosperidad, tenemos muchísimo más bienes materiales, tenemos muchísima mejor calidad de vida. Y no es casualidad. Lo uno está relacionado con lo otro. Somos más, somos muchos, creando para alcanzar lo mejor. Y eso es lo que hemos alcanzado. Luego, ¿qué distingue al liberal de las otras ideologías? El liberal es optimista, cree en el ser humano y es humanista, admira al ser humano, admira lo que es capaz de crear. Las otras ideologías no son así. El socialista cree que los seres humanos, si se les otorga libertad, actuarán en su mayor parte mal. Por tanto, intenta que el Estado controle, regule o normativice cómo deben comportarse los seres humanos, puesto que el preposte o el ideólogo o el gobernante socialista no cree que cuando a los ciudadanos se les otorga libertad puedan alcanzar sus mejores fines. El socialista es hobbesiano, cree que el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus est. Cree que el hombre ataca a otros hombres. El liberal no. El liberal cree que si se otorga libertad a los seres humanos, tenderán a colaborar. Claro que habrá personas que actuarán mal. Eso no lo niega nadie, pero que son los menos y además que la sociedad puede protegerse de ellos a través de medios liberales. Y ese es el tercer punto que quería comentar esta noche con ustedes. La ética de la libertad. La ética, libertad. ¿En qué se basa la ética de la libertad? En la admiración por el ser humano, en el respeto por el ser humano. Y Rothbard, en su libro La ética de la libertad, lo argumentó de manera bastante sencilla. Pero eso es obvio, que cada uno de nosotros somos propietarios de nuestro propio cuerpo. Yo, en un dualismo platónico que podría ser criticable, ya podríamos entrar en mayor filosofía, pero yo soy propietario de mi propio cuerpo. Yo soy libre, yo tengo voluntad, volición, capacidad de acción libre. ¿Eso es una vida? Eso es innegable. Y ese es el primer principio de la ética liberal. Una vez basado esto, yo soy mío, mi cuerpo es mío, yo existo y tengo libertad, por tanto soy un ente distinto a todos los demás entes, un ente individual con respecto a los demás entes, la consecuencia lógica es lo que yo cree, lo que yo trabaje, lo que yo haga, me pertenece, puesto que es fruto de mí mismo. Lo que yo creo, lo que yo aporto al mundo, me pertenece, puesto que soy yo. Y este es el principio básico por el cual los liberales somos tan firmes defensores de la propiedad privada. La propiedad privada es el fruto de mi trabajo. La propiedad privada es el fruto de mi esfuerzo. Y alguno dirá, ya, ¿y si has heredado la propiedad privada? Bueno, la propiedad privada fue el fruto del trabajo de mis padres, que trabajaron mucho para delegarme en herencia aquello por lo que ellos habían trabajado. Y aquellos que no son partidarios de la propiedad privada o creen que no debería transmitirse de padres a hijos, les pregunto, ¿ustedes no tienen nada que hayan heredado de sus padres? Así sea un pequeño pantalón, un recuerdo, un reloj.
¿Y no creen que sus padres están orgullosos de haber trabajado a lo largo de su vida para poder legarles eso a ustedes? Porque uno de los grandes motivos por los que los seres humanos trabajamos y nos esforzamos es por intentar dotar de la mejor calidad de vida, de los mejores medios materiales posibles a nuestros hijos. Y creo que todos debemos ser agradecidos, y yo desde aquí quiero agradecer a mis padres todo lo que trabajaron para intentar legarme lo máximo que habían sido capaces ellos de legarme. Y espero haber hecho el mejor uso posible de todo ello que mis padres me dieron. Como creo que todos los seres humanos que tienen hijos quieren legar lo mejor para sus hijos. Luego, la propiedad privada es lo que yo tengo y lo que legítimamente es mío. Pero es que es mucho más grave. La propiedad privada son los medios que yo utilizo para conseguir mis fines. Luego, si me arrebatan mi propiedad privada, lo que me están arrebatando no son bienes materiales. Lo que me están arrebatando es la posibilidad y la libertad de perseguir mis fines, de ser feliz, de alcanzar lo que quiera alcanzar en la vida. Nadie quiere, a pesar de que se nos califica a los liberales como una especie de padre del pato Donald que solo acumula dinero, el tío Gilito. Nadie quiere el dinero por sí mismo. Nadie quiere los bienes materiales por sí mismos. Los bienes materiales todos los deseamos, la propiedad privada la deseamos para intentar perseguir los fines que queremos perseguir en la vida. Por eso es muy grave cuando alguien me arrebata mi propiedad privada, porque lo que me está arrebatando es la posibilidad de lograr mi felicidad. Me está quitando parte de mi felicidad y ese es el mayor robo que no se puede permitir. Uno cuando está enamorado puede permitir que le roben el corazón, pero nunca más y suele ser una mala idea. Luego, el principio de defensa de la propiedad privada tiene su contrapartida. Todo derecho tiene su obligación. Yo he de respetar la propiedad privada de los demás. No puedo agredir la propiedad privada de los demás. No puedo invadir, violentar ni conquistar la propiedad privada de los demás. Es ilegítimo todo lo que obtenga de los demás a través del uso de la fuerza o arrebatándoselo. Si los demás deciden compartir conmigo, si los demás deciden darme algo suyo a cambio de que yo les dé algo mío, doy para que des, do ut des, el gran principio romano del derecho de compraventa, doy para que des, do ut des, si los demás deciden compartir su propiedad privada conmigo, maravilloso, porque yo obtendré más. Pero si yo les arrebato, les robo, les extraigo, les expolio su propiedad privada, no solo es un robo, no solo es un crimen, es que es un crimen contra la felicidad, que es lo más grave que puedo decir que puede cometer alguien. Claro, ¿y por qué viene el corolario siguiente o la conclusión siguiente y bastante fácil? Los seres humanos, ¿quién es el gran enemigo de la propiedad privada? ¿Quién es la persona que más arrebata la propiedad privada de los seres humanos? Claro que existen los ladrones y por eso el robo es condenable. Pero a día de hoy, en nuestras sociedades, la mayor parte de la propiedad privada no nos la está arrebatando los ladrones, que por suerte los robos son pocos y cada vez son menos. Nuestra propiedad privada nos la arrebata de manera sistemática, que es lo que todavía es peor, el Estado. Y esa es uno de los grandes problemas de la sociedad en la que vivimos. Por eso los liberales somos enemigos del Estado, como decía Rothbard. ¿Por qué? Porque el Estado funciona a través de impuestos. La palabra lo dice todo. No hace falta mayor argumentación. Como dice el maestro Rodríguez Brown, si fuesen buenos se llamarían voluntarios. Pero son impuestos porque nos los imponen. No los damos de libertad. No nos deshacemos de esa parte de nuestra propiedad privada de manera libre y voluntaria. Nos deshacemos de esa parte de nuestra propiedad privada de manera obligatoria, puesto que el Estado nos obliga a ello. Pero además es que el Estado se expresa a través de las leyes. ¿Qué son las leyes? Las leyes, por definición, son coercitivas y obligatorias. Uy, no sé si me sigo oyendo. Sí. Las leyes son coercitivas y obligatorias. La misma palabra ley lo lleva impuesto. Cuando el Estado hace una ley, nos obliga a todos a cumplir esa ley. ¿Y por qué decimos que cuando el Estado hace una ley es antiliberal? Toda ley es por definición antiliberal.
¿Por qué cuando el Estado hace una ley no es antiliberal? Porque nos obliga a todos a seguir ese mismo camino, a cumplir esas mismas normas. Y a lo mejor esas normas no son el camino que lleva a mi felicidad. A lo mejor esas normas no me encaminan hacia el fin que yo quiero alcanzar. A lo mejor esas normas no son lo que yo quiero intentar lograr para alcanzar nuestra felicidad. Por tanto, el liberal es siempre enemigo del Estado. Porque el Estado solo puede hacer dos cosas. Una, gastar o crear cosas que lo hace a través de los impuestos. Y los impuestos son siempre extracción de propiedad privada de los ciudadanos. Y puesto que se extrae la propiedad privada de los ciudadanos, les quita capacidad, capacidad para lograr sus propios fines. Lo otro que hace el Estado con ese dinero, lo otro que hace el Estado son leyes. Y las leyes son siempre coercitivas. Son siempre que el Estado nos obliga a hacer o no hacer una u otra cosa. Bueno, y ahora, teniendo en cuenta que el liberal, ya hemos dicho todo lo que hemos dicho que no es el liberal o que no quiere hacer el liberal, ¿qué sí propone el liberal? Bueno, voy a hablar de dos cosas. ¿Qué modelo de sociedad persigue el liberal? El liberal persigue una sociedad plural y el liberalismo últimamente está velando mucho aquello que son las virtudes burguesas en la obra de mi admiradísima Deirdre McCloskey. ¿Qué entendemos por las virtudes burguesas? Entendemos aquello, y ya sé que voy a quedar bastante aburrido, aquello que nuestras abuelas decían. Es decir, el liberal cree en una sociedad en la que haya individuos libres y distintos que trabajen por lograr sus fines. Y en el trabajo estoy hablando del profesionalismo. El liberalismo admira, celebra y respeta el trabajo y el profesionalismo. Todo trabajo y todo profesionalismo. El trabajo nos honra y nos hace mejores. El liberal quiere una sociedad sin paro, una sociedad sin gente que no esté trabajando. Que se puede elegir métodos de vida, que hay medios de vida que no aspiran al trabajo, por supuesto, son perfectamente legítimos y respetables, siempre y cuando sean sustentables por ellos mismos, siempre y cuando no reclamen del resto de la sociedad que les mantenga a aquellos que no trabajen. Pero el liberal se da cuenta que nuestras sociedades, la sociedad del siglo XXI, ha venido a ser gracias al burgués y al trabajo del burgués. Burgo, entendido como ciudad, pero entendido como sociedad, como acumulación de personas. El burgués que ejerce su profesión. ¿Y qué es lo maravilloso del profesionalismo? Es que cuando alguien ejerce una profesión, lo único que está haciendo es creando algo que los demás quieren. El profesor enseña a los alumnos que quieren aprender. El taxista nos lleva de lugar a lugar a aquellas personas que quieren desplazarse de lugar en lugar. El barrendero limpia las calles que los demás queremos que estén limpias. El artesano crea artesanía que los demás desean consumir. El comerciante vende aquello que los demás desean comprar. Es decir, el profesional ayuda a los demás a conseguir sus propios fines, logrando él mismo sus propios fines. Por eso el liberal celebra el trabajo, porque el trabajo crea riqueza. Y el liberal celebra la riqueza, no por sí misma, como he insistido ya anteriormente. El liberal celebra la riqueza como lo que es la capacidad de los seres humanos de lograr sus propios fines. Y otra cosa que también es un principio básico del liberalismo y que no quiero dejar de nombrar son las instituciones. Las instituciones entendidas en el sentido hayekiano. ¿Qué es una institución? Una institución es el legado, la manera de hacer las cosas que nos legaron nuestros ancestros. Es decir, es una manera, es aquello, como dice Hayek, aquello de creación humana, pero no de designio humano. Las instituciones no han sido creadas, diseñadas por nadie. Las instituciones son frutos de la sociedad, del conjunto de los miembros de la sociedad. Otra vez, la importancia de la sociedad cuando decimos que los liberales somos solo individuales. Por supuesto que las instituciones solo existen en sociedad. ¿Qué es una institución para que se permita entendernos? El lenguaje. Nadie ha diseñado el lenguaje con el que nos comunicamos, nadie ha diseñado el castellano, sin embargo todos nos comunicamos en castellano. ¿Por qué es importante el lenguaje? Porque me parece que es el ejemplo más fácil. Los liberales respetamos las instituciones, pero creemos que las instituciones son evolutivas, que cambian con el tiempo, de tal manera que las respetamos, pero las modificamos. De tal manera,
para que se entienda el ejemplo. Los liberales, con respecto al lenguaje, creemos que hay que escribir un correcto castellano, creemos que hay que hablar un correcto castellano, pero creemos que el castellano evoluciona y que el castellano de Twitter no es igual al castellano de un libro de hace 100 o 150 años. Frente a esto, el elemento clave para distinguir a un liberal de un conservador de un progresista es que el conservador cree que las instituciones hay que mantenerlas, conservarlas, y de ahí viene el nombre. ¿Qué quiere conservar un conservador? El conservador quiere conservar las instituciones, la sociedad tal cual nos la legaron nuestros padres. No, eso no es correcto. Tal cual nos llegaron nuestros padres las instituciones está bien, pero no es suficiente. Podemos seguir evolucionando. ¿Y qué diría un socialista con respecto a las instituciones? El socialista es engreído, tiene fatal arrogancia, cree que él puede diseñar las instituciones, que él puede diseñar una sociedad nueva. ¿Les suena eso? ¿Qué quiere todo gobernante socialista? Una sociedad nueva. ¿Qué quiere todo conservador? Conservar la sociedad antigua. ¿Qué admira y quiere el liberal? Que la sociedad actual evolucione. Voy a insistir con el ejemplo para que ustedes me puedan entender. El conservador cree que deberíamos seguir hablando latín. Cree que la institución latín era la que era buena, por tanto no cree que debería progresar. El liberal cree que debemos hablar un correcto castellano, pero que el castellano evoluciona con el tiempo. El socialista cree que puede diseñar un nuevo lenguaje, la neolingua, que decían en aquel libro, creo que es Un Mundo Feliz, no, 1984. La neolingua, que decían en aquel libro. El esperanto. El socialista cree que puede, el progresista cree que puede crear un nuevo esperanto, una nueva manera de ser. Y aquí concluyo con una de las importancias radicales, con uno de los últimos puntos que distingue al liberalismo de todo el resto de las ideologías. El liberal vive lo que es, celebra lo que es, celebra el mundo tal cual es, se admira del mundo tal cual es. ¿Que lo quiere mejorar? Por supuesto. Por eso tenemos ideología, por eso hacemos política, por eso hacemos divulgación, para conseguir un mundo mejor. Pero el liberal no desea otro mundo. El liberal no quiere diseñar un nuevo mundo. Fíjense ustedes que desde Porto Alegre el lema de la izquierda es otro mundo es posible. La izquierda no le gusta el mundo en el que vive. La izquierda desea otro mundo. El liberal no. El liberal celebra, se admira del mundo en el que vive. ¿Qué es mejorable? Por supuesto que es mejorable. Pero no queremos cambiarlo completamente. No queremos rediseñar un mundo nuevo. Porque ¿saben ustedes qué? Cada vez que los socialistas nos han vendido utopías, cada vez que los socialistas nos han vendido que van a crear un mundo nuevo, lo que crean no es un paraíso, sino un infierno en la tierra. Cada vez que el socialismo nos promete la utopía, lo que nos otorga es el infierno. Frente a eso, el liberal lo que admira, lo que celebra es el mundo en el que vivimos. Porque claro que este mundo es mejorable, pero quiero decirles una cosa, miren hacia atrás, miren el mundo en el que viven, miren el celular, la tableta o el ordenador desde el que me están viendo, miren lo que es una conexión a internet, miren lo que es tener oportunidad de tener formación ahora, miren todas las páginas web, toda la información a la que tienen acceso, miren a su alrededor, miren cómo vivían sus padres, cómo vivían sus abuelos, cómo vivían sus tatarabuelos y cómo viven ustedes a día de hoy. Y admírense porque hemos logrado mucho. El capitalismo ha logrado grandes cosas en estos únicos 200 años que lleva funcionando desde la Revolución Industrial. Y a pesar de todos los impedimentos que se le han puesto. Porque ¿saben ustedes qué? Internet se creó o lo tienen ustedes gracias a una empresa privada. El ordenador el que me escuchan lo tienen gracias a una empresa privada. La comida que ustedes tienen lo tienen gracias a una empresa privada. La libertad que tenemos de expresar nuestra opinión o de expresar nuestras ideas, como ahora mismo yo estoy expresando mis ideas y espero que todos podamos gozar de esa libertad en su máximo rendimiento durante mucho tiempo. Todo eso son logros de la sociedad liberal. Y tenemos que alegrarnos. El que la emancipación de las mujeres, la oportunidad de ser libre amando a quien deseas amar, así estés casado o no estés casado, sea de tu mismo sexo o no sea de tu mismo sexo, o tener hijos y poder disfrutar de ellos en sociedad sin que haya una crítica social. La oportunidad de ser prósperos, la oportunidad de disfrutar de alimentos de distintas partes del mundo. Miren a nuestro alrededor y me dirán ustedes que queda mucho por hacer.
Claro que queda mucho por hacer. Pero el camino para seguir es el camino que hemos llevado hasta ahora, no el camino del socialismo o del comunismo, que siempre nos han llevado a mayor miseria y a mayor pobreza. Ahora, y lo digo, hay más felicidad en el mundo. Y hay más felicidad en el mundo, puesto que los seres humanos tenemos mayor capacidad de perseguir nuestros fines y querer hacer. Y hay todavía, quedan muchos, demasiados, increíblemente demasiados impedimentos para lograr la felicidad. Pero creo que es la posibilidad que tenemos de lograr nuestra felicidad el mayor logro del liberalismo y lo que nosotros debemos entender por el liberalismo. Resumiendo, ¿por qué somos liberales? Somos liberales porque creemos en las personas, creemos en su capacidad de ser felices y creemos que cada uno tiene el derecho de ser feliz, quiera esto decir lo que quiera decir, ser feliz a su propia manera. Y puesto que yo no me siento ni superior, ni mejor, ni nadie para decirle a otra persona cómo debería ser feliz, quizás sí, obviamente, a mi familia, a mis amigos, pero no desde luego a cualquiera que desconozco. No admito que nadie, ni desde la televisión nacional un sábado por la mañana, ni desde el Congreso de los Diputados o de la Asamblea Nacional ejerciendo leyes nuevas, ni desde el poder o la coerción me diga a mí cómo debo ser feliz, tampoco quiero yo imponerle a nadie su felicidad, porque todos tenemos derecho a ser felices a nuestra propia manera. Y es por eso que somos liberales y queremos otorgar la máxima libertad a cada individuo para que sea feliz como quiera ser feliz. Bueno, y con esto ya rozando la hora, casi creo que terminamos. Espero que les haya gustado y que les haya servido esta conferencia. Estoy encantado a través de mi Twitter, desde el que me están siguiendo, @luisesgo, de Espinosa Godet, o a través de mi mail, o a través de donde pueda atenderles, que me busca, me encuentra, poder seguir respondiendo a cualquiera de sus dudas. Les dejo con mi querida amiga Ana Belén Cordero, que apenas ha tomado media botellita de vino. Bueno, muchas gracias Luis por tu participación y por habernos apoyado en esta interesante charla y conferencia, porque la verdad es que es súper necesario para los jóvenes tener formación política. Y la formación política incluye la ideología. ¿Qué nos diferencia a unos políticos de otros? Es la ideología que profesan. Entonces, te agradecemos mucho por tu participación. Por favor, no dejen de sintonizarnos. Sigan nuestras cuentas, @jovenescreo, el correo electrónico jovenescreo@gmail.com y la cuenta en Pichincha, jcreopichincha. Muchas gracias por haber estado aquí, por habernos seguido y buenas noches. Que descansen.